Juárez nació en un pueblo de la Sierra de Ixtlán, en Oaxaca, llamado San Pablo Guelatao. Sus padres fueron los campesinos zapotecos Marcelino Juárez y Brígida García. Desde los 3 años de edad quedó huérfano, por lo que tuvo que vivir con sus abuelos paternos, pero cuando ellos murieron, quedó bajo la tutela del tío Bernardo Juárez, quien se dedicaba a la cría de ganado, así que Benito lo auxilió en ese trabajo por varios años. Juárez dejó su pueblo a los 12 años el 17 de diciembre de 1818 y se dirigió a la capital del estado de Oaxaca. Ahí se hospedó en la casa de Antonio Maza, en donde su hermana trabajaba de cocinera y comenzó a trabajar en el cuidado de la grana cochinilla. Benito Juárez, al entrar y salir diariamente en el colegio seminario que había en la ciudad, a muchos jóvenes que iban a estudiar para abrazar la carrera eclesiástica, a unos que solo eran estudiantes sin ser eclesiásticos, sabían mucho y de hecho observaba que eran respetados por el saber que se les atribuía. Esa circunstancia sirvió para que se decidiera suplicar a su padrino, don Antonio Zaranueva, para que le permitiera estudiar al seminario. Como aquel buen hombre era amigo de la educación de la juventud, recibió con agrado su pensamiento y lo estimuló a llevarlo. A efecto, teniendo la ventaja de poseer el idioma zapoteco, su lengua natal, que conforme a las leyes eclesiásticas de América podrían ordenarse sin ninguna limitación. De esta manera entró a estudiar gramática latina en el seminario en calidad capense el 18 de octubre de 1821, sin saber gramática castellana ni otras materias de educación primaria, defecto de los demás estudiantes por el atraso de la instrucción pública. Comenzó sus estudios bajo la dirección de profesores que, siendo todos eclesiásticos, la educación literaria eclesiástica, concluyó su estudio de gramática latina. Con las calificaciones de excelente, don Antonio Zaranueva manifestó grandes intereses para que estudiara teología moral, para que el año siguiente recibiera las órdenes sagradas. Juárez hábilmente manifestó con franqueza el inconveniente de que aún no podría recibir el presbiterio, no tener la edad, por lo que nada perdía con estudiar el curso de artes. Convenido con este razonamiento, pudo seguir su carrera con lo que él deseaba. Tenía 20 años cuando ingresó en el Instituto de Ciencias de Oaxaca, donde se licenció en Derecho. Su preocupación por la realidad social y en particular por la situación de los campesinos le llevó a expresar sus puntos de vista liberales y a partir activamente en política. En 1856, Ignacio Comonfort lo designó como titular de la Secretaría de Gobernación. La revuelta del Plan de la Ciudadela durante la Guerra de Reforma obligó al presidente a abandonar la capital el 19 de enero de 1885. Juárez, que era presidente de la Suprema Corte, quedó como presidente sustituto de la República. Inició entonces su largo periodo de presidente trashumante de un sitio del país, llevando consigo a la representación del poder legislativo. En diciembre de 1867, Juárez fue reelecto presidente y tomó posesión el 2 de este mes y año. Benito Pablo Juárez García, mejor conocido como Benito Juárez, es quizá el presidente mejor recordado de la historia de México, aunque también es el mejor ejemplo de cómo la historia es trastornada para hacer la historia de bronce. Las leyes de reforma de Benito Juárez. Las leyes de reforma son un conjunto de leyes expedidas
entre 1859 y 1860 por el entonces presidente de México, Benito Juárez. Las reformas establecidas en estas leyes fueron más radicales que las de la Constitución de 1857. Este documento, verdaderamente radical, fue realizado totalmente por Benito Juárez, al expandir en Veracruz las leyes de reforma, parte de las cuales estaban destinadas a castigar al clero por su intervención en la política y la educación. Entre las más importantes de esas leyes se cuentan la de la ocupación de bienes eclesiásticos, del 13 de julio del dicho año, la del 23 del mismo, que declaró que el matrimonio era un contrato civil, la del 28 del mismo, por la que la prueba del estado civil de las personas quedaban a cargo de empleados de gobiernos, la del 31 de julio, por la que regularizaron los cementerios, la del 11 de agosto, la que suprimió casi todas las festividades religiosas, y por último la del 4 de diciembre de 1860, que estableció la libertad de cultos. El objetivo principal de estas leyes era separar la Iglesia del gobierno o el Estado. Las leyes de reforma inicialmente fueron 3. La Ley de Juárez, de 1855, la cual suprimió los fueros del clero y del ejército y la declaración de todos los ciudadanos por iguales ante la ley promulgada por Benito Juárez. La Ley del Lerdo, de 1856, obligada por las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos, y fue creada por Miguel Lerdo de Tejada, hermano de Sebastián Lerdo de Tejada. Las iglesias y su ley de 1987 prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales del diezmo, promulgada por José María Iglesias. Al trasladar su gobierno a Veracruz, en 1857 Juárez promulgó las siguientes reformas: la ley de la nacionalización de bienes eclesiásticos. Esta ley fue complementada a la ley de Lerdo de desamortización de los bienes de la Iglesia, con un cambio importante, y los bienes ya no pasaban a manos de los retenistas en 1859. A la edad de 66 años, Juárez sufrió una angina de pecho. Su médico cometió el error de ponerle en la parte afectada fomentos de agua caliente. Como sabía que iba a morir, se sobrepuso al intenso dolor que padecía, tanto por su enfermo corazón como por las quemaduras de su piel, porque tenía que poner sus papeles en orden y hablar con algunos miembros de su gabinete, para que no quedara ningún asunto pendiente. En la noche del 18 de julio de 1872 dejó de existir el mejor presidente que ha tenido México. La República de Colombia lo declaró Benemérito de las Américas.